Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche vamos a hablar de una película que ha suscitado gran cantidad de polémica en los últimos tiempos. Una película pues que ha tenido pues sus defensores, sus detractores, en realidad pues prácticamente se puede decir como casi todas las películas que se han estrenado, pero también se puede decir que ha generado una gran controversia. Ha generado una gran controversia sobre todo por la inclusión de un personaje que es el nuevo agente 007. Un agente 007 que prácticamente hasta la llegada de este film no habíamos visto en ninguna película de James Bond. Y de ahí de nuevo pues lo que es la polémica que ha suscitado pues en redes sociales, en medios de comunicación y todo tipo de comentarios tanto a favor como en contra. La crítica pues ha ensalzado esta película pues diciendo de ella que es una de las mejores entregas de James Bond, de prácticamente de toda la saga. Y muchos de los fanáticos pues han dicho que era la peor de todas las películas de James Bond. Yo os puedo decir, sinceramente, después de haber visto la película, porque yo he estado prácticamente, como se suele decir, virgen de todo este asunto al no ver la película, pero he leído muchísimos comentarios, de tanto de los detractores como de los que estaban a favor de la película, pues diciendo de todo sobre ella. Es decir, tenía una amalgama de comentarios antes de ver la película que yo en realidad no sabía lo que me iba a encontrar con el film. Porque había oído por parte de los que estaban a favor de esta película que era como un soplo de aire fresco a esta película, lo cual no es verdad. Y también había oído por parte, por ejemplo, de periódicos, encabezamientos de periódicos, de otros compañeros youtubers míos, algún comentario que he visto en alguno de sus vídeos, diciendo que, claro, era el fin del James Bond como prácticamente le habíamos visto hasta ahora y que esta película no se parecía en nada a las demás películas de James Bond, que tampoco es cierto. Por lo tanto, yo os puedo decir, después de haber visto Sin tiempo para morir del año 2022, porque es una película que ha tenido muchísimos retrasos, todos lo sabemos, bueno, se estrenó el año pasado, 2021, pero que ha tenido muchísimos retrasos, todos lo sabemos, pues por la emergencia sanitaria que está pasando realmente el planeta y que se ha ido retrasando y retrasando y retrasando, lo cual pues ha ido generando cada vez más polémica frente a esta película. Pero yo ya os puedo decir, después de haber visto esta película, tranquilamente, que es una película de James Bond de manual. Todas las polémicas, ahora os lo puedo decir ya con conocimiento de causa, son absolutamente vacías. Yo pensaba, después de haber leído, haber oído todos los comentarios sobre esta película, que yo no me iba a encontrar con una película de James Bond al uso. Que el personaje seguramente de Daniel Craig se había dado de lado por completo para dar paso a una nueva James Bond que además fuera una mujer. Lo cual era lo que suscitaba la polémica. Y yo pensaba que, evidentemente, viendo la película, Daniel Craig, el actor, o James Bond, el personaje, había pasado como a una especie como de segundo plano y que la nueva James Bond, la nueva 007, la actriz Lashana Lynch, iba a tomar el protagonismo de la cinta y se iba a convertir en la nueva 007, al menos en esta película. Lo cual os puedo decir que no es verdad, que es falso. Es todo lo contrario, es decir, en esta película volvemos a tener a James Bond de protagonista absoluto. Y se puede decir, sin temor a equivocarse, que el personaje de la nueva 007, que tiene una justificación, llamada Lashana Lynch, la actriz, que ya vimos en Capitana Marvel, si mal no recuerdo, es un personaje, tengo que decirlo desde ya, irrelevante. Es decir, en esta película, este personaje no pinta nada. Y además yo creo que es una jugada muy bien elaborada, de una estrategia muy bien elaborada, tanto por Michael Wilson como de Bárbara Broccoli, que son sus productores. Esta película, al ser, digamos, distribuida en Estados Unidos ha sido ahora parte por la Universal, porque ya la Metro-Goldwyn-Mayer ya no está tan metida en lo que es la distribución de estas películas. Al menos en los títulos de crédito es lo que aparece, aunque la Metro-Goldwyn-Mayer se supone que es la distribuidora oficial. Evidentemente, pues digamos que todo lo que está de moda ahora mismo en el cine, que todos sabemos lo que es la inclusión de determinados personajes para una inclusividad o para un multiculturalismo, por así llamarlo, prácticamente tiene que ser algo ya fijo. Es decir, yo creo que es una cosa a la que tendremos que ir acostumbrándonos,
ya cuando veamos películas pues de toda índole. Y claro, pues de repente que saliera a la palestra un personaje interpretado por una mujer de color con las siglas o con el número de 007 y vendiéndonos como que es la nueva 007, yo creo que todo el mundo se revolucionó porque todos empezamos a pensar. Y entonces Daniel Craig, ¿qué va a pasar con él? A partir de ahora entonces James Bond ya no será un hombre, sino que será una mujer. Pero fijaos con lo que es la jugada de los productores de Barbara Broccoli y de Michael Wilson en este aspecto. Ellos, para cubrir, digamos, lo que es todo, y ahora pasaremos a lo que es la crítica propiamente dicha, pero antes voy a expresar cuál es mi punto de vista sobre esta polémica, ya digo, vacía y sin justificación alguna. Los productores lo que han hecho dentro del guión ha sido efectivamente mostrarnos una nueva agente 00. Porque dentro del guión de la película, James Bond, el personaje como tal, se retira del MI6. Entonces M, interpretado nuevamente por Ralph Fiennes, ahora hablaremos de todo lo que es elenco, de todo lo que son los actores, de lo que es la calidad artística, argumental de la película, porque ahí también hay bastante tela que cortar. Os sugiero que os quedéis hasta el final del vídeo porque va a ser un vídeo bastante completo en lo que es el análisis de la película y vamos a desentrañar también el por qué la crítica dice que está muy bien y por qué también hasta cierto punto hay que dar un poquito de razón a toda esa polémica o a todos esos haters que evidentemente se han fraguado, yo creo que una imagen hasta cierto punto errónea de lo que es el film, o por lo menos visto lo que es la película hoy en día. Como os iba diciendo, la jugada que han tenido Michael Wilson y Barbara Broccoli ha sido muy inteligente, porque ellos en ningún momento, repito, en ningún momento han sacrificado a James Bond. Nada. Durante las 2 horas y media largas que tiene la película, James Bond es el absoluto protagonista de la cinta. Y el personaje que interpreta la nueva 007, que sustituye a James Bond como agente de 00, pues es como una especie como la de Lando Calrissian en el episodio 9 de la Guerra de las Galaxias, que sale 3 o 4 veces, o 2 o 3 veces, y tiene un protagonismo absolutamente irrelevante. Es decir, en pocas palabras, no pinta nada en esta película, absolutamente nada, porque si a esta película tú le coges el personaje de Lashana Lynch y se lo quitas, la película no cambia absolutamente nada. Porque en ningún momento, argumentalmente hablando, o mejor dicho, desde el punto de vista argumental, no hay ninguna trama y ninguna subtrama que gire alrededor del personaje de Lashana Lynch. Ninguna. Es decir, es un personaje que de vez en cuando sale, que incluso se le ha presentado de manera muy pobre, lo cual va en detrimento de la película, que no tiene un desarrollo argumental, que no tiene arco argumental, y que el final podría haber estado perfectamente condicionado por ella, pero que no lo está. Es más, cuando yo vi tantos comentarios diciendo que es la nueva 007, yo pensé, pues a lo mejor la película la han enfocado tipo guerra de sexos, es decir, entre lo que es la experiencia del antiguo 007 y la nueva 007. Al estilo, no os voy a decir de las comedias de Spencer Tracy o Katharine Hepburn o de Rock Hudson o Doris Day, pero sí un estilo, por ejemplo, una película estilo de Brad Pitt y Angelina Jolie en aquella que se llama Mr. and Mrs. Smith, en el que los dos, digamos, que van de agentes, pues para, digamos, pues, ¿cómo os lo diría yo? Pues para llevar a buen puerto una misión que M les encomendase. Pero es que también nada más lejos de la realidad. Incluso, fijaos, yo llegué a pensar que podría haberse enfocado como una buddy movie, como una buddy cop. Es decir, que los dos también estuviesen involucrados en la misión y que la misión la resolviesen los dos a la limón. Pero tampoco. Es que ninguna de las opciones corresponde con esta película. Es decir, en Sin tiempo para morir, repito, nos encontramos con una película de James Bond de manual. Si en todas las películas de James Bond tenemos lo que yo he ido, en mi sección del ciclo de James Bond, os he ido repitiendo hasta la saciedad. Una primera secuencia que es un prólogo, secuencias de acción, donde incluso se presenta a lo que es el villano de la función. Pues, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues un prólogo y además bastante dilatado en el tiempo, porque la película se toma su tiempo. Son 2 horas 40 minutos, casi 3 horitas largas de película,
se toma su tiempo, lo que cual yo también creo que eso va en detrimento. Ahora cuando hablemos del apartado artístico de la película, ya diseccionaremos todo esto, porque todo eso va también en detrimento del film. Nos encontramos con un prólogo en el que conocemos a una niña que está cuidando de su madre, se supone que es alcohólica. Y de repente viene un hombre enmascarado, que es el villano de la función, el personaje interpretado por Rami Malek, que luego tendrá un cierto protagonismo, pero como en muchas películas de este estilo de espionaje de acción, la verdad es que es un villano bastante maniqueo, tal y como está enfocado, plasmado en el guión, e interpretado por Rami Malek de una manera muy fría y muy distante, y la verdad bastante deficiente, todo hay que decirlo. Pero yo os digo que luego ya entraremos un poquito en todo lo que es la materia. Y en ese prólogo también vemos a un James Bond que sigue los acontecimientos de Spectra, es decir, él se ha retirado, tiene al personaje de Madeleine, que es la actriz es la actriz esta Lia Siduk, si mal no recuerdo, efectivamente, con el que, bueno, se supone que vive ya una vida, pero que James Bond sigue teniendo, pues, ganas, pues, de formalizar una relación, pero que el recuerdo de Vesper Lynd, es decir, del personaje de Eva Green en Casino Royale, todavía tiene un peso específico dentro de lo que es su mente. Pero esto no es algo nuevo, es algo que hemos visto pues a lo largo de todas las películas prácticamente de James Bond, protagonizadas por Daniel Craig. En la primera película Martin Campbell sentó las bases de lo que era un James Bond completamente distinto a lo que habíamos conocido. Muy rudo, muy despiadado, muy frío, pero a la vez también con una vena romántica y con una vena tierna. Acordaos, por ejemplo, de la secuencia en la que Eva Green, en la que Vesper, después de haber ayudado a James Bond en una de las pausas de la gran partida de póker, ella se va debajo de la ducha y allí está como muy asustada porque ha asistido evidentemente a un intento de asesinato y Vesper ha ayudado a James Bond a deshacerse del villano de turno. Pero eso es una situación que para ella no es familiar y parece que le ha impactado bastante, ¿verdad? Y entonces se mete debajo de la ducha y Bond se mete debajo de la ducha con ella para intentar tranquilizarla. Eso es un rasgo que no habíamos visto en ninguno de los James Bond anteriores. Ni en Roger Moore, ni en Sean Connery, ni en George Lazenby, ni en Timothy Dalton y prácticamente tampoco nada en Pierce Brosnan. Por lo tanto, la humanización del personaje de James Bond ya la tenemos desde Casino Royale. Y luego en Quantum of Solace también ya lo tenemos incluso evolucionado. Porque el arco argumental de este James Bond a lo largo de sus 5 películas no ha dejado de cambiar y de evolucionar hacia un estadio que vemos en esta película. En Quantum of Solace, acordaos de la secuencia final en la que M le dice a Daniel Craig: olvídala y perdónala y perdónate. Luego, posteriormente, en Skyfall, vimos esa vena sensible de James Bond en esa relación materno-filial que tenía con M. Acordaos que M, interpretada por Judi Dench en Skyfall, termina falleciendo, y que eso es uno de los aspectos que también a James Bond le afectan mucho. Por lo tanto, no es un James Bond, digamos, como lo fueron Sean Connery o Roger Moore al uso. Es decir, Daniel Craig ya ha sido un James Bond rudo, pero a la vez muy sentimental por dentro. Es decir, es un personaje que lleva una coraza, por así decirlo, una coraza muy fuerte de cara a los demás, pero por dentro es frágil, es sensible. Y eso ya lo habíamos visto en las anteriores películas. Y además aquí, en esta película, en Sin tiempo para morir, en este film lo que nos encontramos es ya un James Bond que ya han pasado una serie de años en las que, debido a un prólogo en esta película, se supone que ya ha recibido otro gran palo, en la que evidentemente él deduce que el personaje de Madeleine también pertenece a Spectra. Por lo tanto, él no puede estar con ninguna mujer. De ahí que luego con Ana de Armas no vemos que quiera acostarse. Es decir, James Bond, aquí en esta película, se va humanizando de tal manera que digamos que es como respuesta a todas las preguntas que se habían formulado en las anteriores películas. Es decir, es la consecuencia lógica de los anteriores James Bond, desde Casino Royale, pasando por Quantum of Solace, Skyfall, Spectra y ahora esta película. Es decir, él tiene una mujer con la que quiere formalizar una relación, pero vemos en el prólogo de la película que evidentemente, y yo me lo creí efectivamente, como seguramente todos los espectadores, que al formar parte de Spectra,
pues evidentemente James Bond no podía confiar en ella. Es decir, que es un prólogo en el que tenemos secuencias de acción fabulosas, por ejemplo, la secuencia en la que James Bond y Madeleine intentan huir con el Aston Martin DB5, y en una secuencia fantástica en el pueblecito este de Matera, en Italia, donde se rodó La Ben-Hur de 2016 y La Pasión de Cristo de Mel Gibson, empieza a dar vueltas por el pueblo y cómo convierte prácticamente el Aston Martin DB5 prácticamente en un tanque. Los faros se le bajan, aparecen ametralladoras, en una secuencia que os tengo que decir está planificada de un modo magistral. Es decir, es una película que empieza muy fuerte, donde los puntos fuertes, lo de los puntos que destacan esta película son el montaje, la acción, el ritmo, y todo eso yo os digo, a un montaje muy bien estudiado y muy bien planificado. Y dices, caray, la película promete realmente. Y hasta aquí ningún rastro de la nueva 007. Y yo ya estaba como diciendo, es que empieza como una película de James Bond total, de manual, de libro, como las de siempre. Y entonces cuando vamos avanzando en todo lo que es el argumento, vemos que él está retirado, que él pasan unos años, han pasado 5 años en los que no ha tenido contacto para nada con Madeleine, y en el que él pues se ha retirado, pues digamos que tiene está creo retirado en Jamaica, él está tranquilamente, hasta que contacta con James, su amigo Felix Leiter, el que trabaja para la CIA, interpretado por Jeffrey Wright nuevamente, y le propone pues una misión. Le propone una misión ya que pues él al estar retirado del MI6 ya no recibe misiones como agente 00. Y le dice, venga James, por los viejos tiempos, vamos a intentar retomar todo esto. Pero claro, descubre en esta misión en la que tiene que ayudar a Felix Leiter, que también tendrá, posteriormente lo veremos en la película, conexiones con una misión en la que M, su antiguo jefe, interpretado por Ralph Fiennes nuevamente, también estará involucrado. Hay una especie como de científico ruso que tiene una serie de negocios un tanto ocultos con el MI6 para el desarrollo de una serie de armas biológicas, aunque no podemos decir que es algo así como un arma biológica, pero que está como fundamentada en tecnología, lo que son los nanorobots o algo así parecido. Es decir, que tanto la misión de la CIA como la misión del MI6, que en un principio se la encomienda, pienso yo, al personaje de la nueva 007, digamos que todo eso se irá fundiendo a lo largo de todo el metraje. Y aquí es cuando, digamos que se puede decir donde entra en juego el punto débil que tiene esta película. Y es el punto débil que tienen pues prácticamente todas las películas de acción de hoy en día, que es la narrativa. Nuevamente nos encontramos con una película en la que hay muchos elementos narrativos que no están específicamente o no están muy bien explicados. Se intentan dar por sobreentendido, pero no me digáis vosotros que en una película de casi 3 horas de duración el director no tiene tiempo físico como para desarrollar una trama de una manera un poquito más clara. Porque vemos como James Bond quiere ayudar a su amigo Felix Leiter, pero por otra parte el MI6 está actuando, pero digamos como a espaldas de James Bond porque ya no forma parte del MI6. Pero se encuentra de vez en cuando con el personaje de la Lashana Lynch. Y diciéndola en un momento dado, tú eres una 00, o sea, James Bond ve a kilómetros cuando un agente es una 00. Y entonces se involucra nuevamente, el MI6 es cuando entra dentro de lo que es el despacho de M otra vez, como en las películas de James Bond, y le dice, teniendo un pequeño rifirrafe con M, porque se supone que ya no trabaja para él, pero que M se siente un poco como diría yo, como traicionado, porque está ayudando a su amigo Felix Leiter, o que va a ayudar a su amigo Felix Leiter, pero no para el MI6. Pero es que luego, en otra secuencia posterior, veremos cómo James Bond volverá a recuperar su licencia 00. Es más, es el personaje de la Lashana Lynch, la que se supone nueva 007, pero que en la película no hace absolutamente nada, la que dice a M, me gustaría que al señor Bond, o algo así le dice, me gustaría que al señor Bond le volviésemos a restaurar o que recuperase su licencia de 00. A lo que dice M, de acuerdo. A partir de ese momento, el personaje de la Lashana Lynch, el personaje de la nueva 007, pasa de irrelevante a la nada. A la nada más absoluta. Y sigue siendo el principal protagonista James Bond.
Entonces, ¿dónde está la polémica? O sea, James Bond sigue siendo el mismo, se comporta como el mismo, es el protagonista de las secuencias de acción. La estructura narrativa de la película, hasta donde os he contado, es presentación del villano en el prólogo, secuencia de acción espectacular, visita a lo que es, digamos, el despacho de M, el contacto con Felix Leiter. Es que es una película de James Bond de manual. ¿Dónde está la diferencia? Cinematográficamente yo no la veo. Ahora, si queremos un poco retorcer el asunto, podemos a lo mejor sacarle los 3 pies al gato. Pero es que yo no veo aquí el personaje de Lashana Lynch como la nueva 007. Es más, es que no actúa como un agente 00. La vemos que en una secuencia pega unos disparos, en otra secuencia está conduciendo un automóvil de estos que solía llevar James Bond, un coche, de estos deportivos, tipo Aston Martin, pero recoge a Bond de una carretera y en otra secuencia le vemos como si dice, cuando montan en esa especie como de avión, de dron, que llegan a una base donde M les dice una serie de instrucciones. No, y quiero que el señor Bond recupere su licencia de 00. Y luego todo lo que es el desarrollo del final, cuando rescata a la chica, es decir, rescata a Lia Sidux, que es su amada, rescata a lo que él se había confundido realmente porque había pertenecido a Spectra, pero no había traicionado evidentemente a James Bond, ni muchísimo menos. Pero es que luego el final, ese final trágico que tiene James Bond al final de la película, que es lo único que la varía del resto de películas de James Bond, lo único, pues, ¿qué relevancia tiene este personaje en la película? Ninguno. ¿Dónde está la polémica? Argumentalmente hablando, han metido al personaje de Lashana Lynch, a esta mujer de color, por todo lo que sabemos, por la inclusividad, etcétera, etcétera. Pero en otras películas donde hemos tenido este tipo de multiculturalismo o inclusividad, o como la llamemos, digamos que tenían estos personajes una cierta relevancia en el guión, como todos los personajes tienen que tenerlo en una película. Pero es que aquí no pinta nada. ¿Qué es lo que hace este personaje? Nada. Y además es que en los títulos de crédito, después de haber pasado todos los títulos de crédito, pone, como en las películas antiguas de James Bond, como las de los 60 y 70, pone James Bond will return. Entonces, si esta 007 se llama Nomi, no pone Nomi will return. Entonces, ¿volveremos a ver a Lashana Lynch de 007? Pues no lo sé. Yo pensaba que ahora, debido pues a toda esta ola de multiculturalismo y todo aquello, pues a lo mejor iba a ser sustituida. Iba a ser sustituido Daniel Craig directamente por ella. Es más, yo me esperaba que en esta película ella tuviese más protagonismo por todos los comentarios que yo había oído. Yo había oído a otros youtubers diciendo, esto es una agenda a seguir. Pues por lo tanto yo decía, bueno, pues entonces la protagonista será ella. No hay protagonismo de ella. Es que ella es irrelevante. Ahora, en lo que se refiere a la calidad de la película, y ya fuera de toda polémica, porque yo creo que es una polémica absolutamente vacía de contenido. Otra cosa es lo que haya dicho el director, Fukunaga, que pues hace poco uno de los comentarios que me pusisteis cuando en la pestaña de comunidad anuncié que iba a comentar esta película, me pusiste, bueno, me puso Cristina Elizabeth, una de mis suscriptoras, me dijo que el director pues había insultado a Sean Connery, o le había llamado pues o violador o machista o algo así parecido le había llamado. También tengo que decir una cosa. No os creáis todo lo que oigáis. Es decir, todo esto también forma parte, daos cuenta que todo esto forma parte de una campaña de marketing. Porque lo que es la polémica, lo que es la publicidad, digamos una polémica sana o una polémica un tanto hater, todo esto es para que se hable de la película. Se hable mal o se hable bien, pero se hable de ella. Y por lo tanto darle una publicidad que en muchos casos, muchos de nosotros interpretamos esos comentarios
y a lo mejor no han existido en general. Y es una publicidad gratuita para que ya en las redes sociales, en los periódicos, en la televisión, se hable de todo esto y se cree, digamos, una publicidad gratis. Como dijo uno de los villanos de Bond, creo que fue en el Mañana nunca muere, no hay mejor noticia que una mala noticia. La mala noticia era que el nuevo agente 007 iba a ser una mujer. Entonces, nos hicimos todos el esquema mental de que, evidentemente, Daniel Craig iba a pasar a estar en un segundo plano. O eso es lo que interpreté yo. Pero nada menos lejos de la realidad. Es que en el 99% de los planos de esta película, en Sin tiempo para morir, el protagonista es Daniel Craig. Es más, yo creo que es el personaje, es el James Bond en esta película en el que más se evoluciona. Porque luego también él se entera, y esta es, evidentemente, yo creo que es una crítica, va a ser una crítica, es una crítica o un comentario con spoilers. Él se entera cuando llega o cuando vuelve a recuperar el contacto con Madeleine. Madeleine tiene una hija con ojos azules. Yo creo que sobran las explicaciones. Por lo tanto, aquí vemos ya un James Bond que digamos que ha querido crear una familia. Es más, al final, cuando él rescata a Madeleine y rescata a la niña, le dice al personaje de Lashana Lynch, una de las pocas intervenciones que tiene esta señora, le dice, cuida de mi familia. ¿Acaso James Bond en 007 al servicio secreto de su majestad ya no quiso casarse? Porque 007 al servicio secreto de su majestad sí es una película atípica dentro de la saga de James Bond, en donde se puede decir que el protagonista, el villano, que también es Blofeld, gran coincidencia, queda en un segundo plano, y el primer plano de la historia es la historia de amor entre George Lazenby y Diana Rigg, una de las mejores chicas Bond, además de toda la saga. Digamos que es el leitmotiv de esta película. Pues yo creo que aquí el director Fukunaga, los guionistas, que son los mismos guionistas de prácticamente toda la saga de James Bond desde Casino Royale, yo creo que lo que han querido hacer con el personaje es darle un cierre en el que vaya mucho más al terreno de lo familiar, evolucione ya no siempre siendo solo el James Bond rudo, frío y calculador, y con ese interior un poco más, digamos, más humanizado, sino que James Bond en esta película rompe la coraza que tiene delante y él ya se da a entender como casi un padre de familia, se puede decir. Y además es que le vemos que su actitud es como muy protectora hacia los demás. Si antes lo era, aquí se ha acentuado. En 007 al servicio secreto de su majestad le vimos enamorarse y le vimos casarse, también con un final trágico, en donde Teresa Bond se supone que era su mujer. Es más, además, en la saga original de James Bond, hasta la llegada de Casino Royale, el Bond que interpreta Sean Connery es el mismo Bond que interpreta George Lazenby, el mismo que Roger Moore y el mismo que Pierce Brosnan. Me explico. ¿Acaso cuando terminó Sean Connery con la penúltima película que hizo para la saga de las oficiales y dejó el testigo a George Lazenby en 007 al servicio secreto de su majestad, James Bond llega a su despacho y ve elementos, ve accesorios, ve adminículos de sus anteriores aventuras? Por lo tanto, ese personaje le está ligando con el Bond de Sean Connery. Cuando retomó el personaje Roger Moore, en una de las secuencias al principio de una de sus películas, Roger Moore, él va a dejar flores a una tumba donde pone Teresa Bond. Y es Roger Moore. Por lo tanto, se hace referencia al anterior James Bond, al yo de George Lazenby. Incluso Timothy Dalton, en Licencia para Matar, que aquí la tenéis comentada hace ya muy poquito, cuando Felix Leiter se casa con su mujer, le dice James, ¿por qué no te has casado? Y Timothy Dalton, si os acordáis, prefiere dejar ese tema aparte y le dice Félix a su mujer. Le dice, ese es un tema que no le gusta que lo saques porque su mujer falleció, pero eso realmente ocurrió hace ya mucho tiempo, fue algo muy trágico y de lo cual no quiere hablar. Por lo tanto, digamos que es el enamoramiento y el casamiento de James Bond, es decir, ese interior enamoradizo que tiene realmente el personaje,
que se comporte de una manera más o menos machista con las mujeres, que las utiliza para el sexo y todo esto, digamos que es de coraza para afuera, pero de coraza para adentro James Bond es diferente. Y en la saga principal ya lo había dejado así establecido con las referencias al servicio secreto de Su Majestad. Y esta película también nos hace un homenaje al servicio secreto de Su Majestad, porque James Bond ya no solo termina de enamorarse, pero también en esta película recibe otra puñalada en lo que se refiere al amor, sino que años después se da cuenta de que se había equivocado y que Madeleine no le había traicionado como él pensaba. Y él lo que quiere hacer es recuperar su familia, porque esa niña de 5 años no hace falta diga de quién es hija. Por lo tanto, se vuelve a ahondar todavía más en las raíces sentimentales de James Bond. De esas raíces que habíamos visto anteriormente durante la saga, pero que en esta película yo creo que los guionistas, por ser la última de Daniel Craig, lo han querido sacar más a flote, para decirle vamos a darle un final trágico, pero también de redención a lo que ha sido, digamos, su talón de Aquiles, su redención que ha sido el amor. La secuencia en que está enfrente de Vesper, realmente enfrente de la tumba de Vesper Lynd, nos lo da a entender. O sea, es una secuencia que nos da a entender de que el tono de la película también va a estar marcado seguramente por lo romántico. Pero también efectivamente nos damos cuenta de que es así. Y luego ese final trágico que todos sabemos, evidentemente es, digamos, como el colofón a todo lo que es la trayectoria de Daniel Craig como personaje. ¿Que se han atrevido a matar a James Bond? Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero vamos, tengo que decir que eso es irrelevante también para el futuro de la saga. Porque evidentemente no volveremos a tener a Daniel Craig como James Bond, pero podrá ser retomado por otro actor. Es más, en la película de Batman, La leyenda renace, la tercera, ¿acaso Bruce Wayne no mata a Batman? Al irse con Catwoman, con Anne Hathaway, cuando se encuentra con Alfred en esa terraza, que Alfred siempre se lo dijo, dice, es que lo que quiero verle a usted, si os acordáis, es con una mujer y con un hijo, es decir, con una familia. Eso es lo que le dice. Por lo tanto, Bruce Wayne, al final de La leyenda renace, mata a Batman. Porque se supone que Batman muere en la explosión aquella de Gotham, llevando la bomba, esa atómica, que iba a acabar con toda la ciudad. Aquí es exactamente, podríamos decir lo que es lo contrario. ¿Alguien ha visto el cadáver de James Bond? No. Ahí tenemos un buen enganche, un cliffhanger. Por eso os digo que argumentalmente hablando, no es una película que se salga de lo que es el estereotipo de una película de James Bond, exceptuando lo que es evidentemente el componente romántico que se venía fraguando a lo largo de toda la saga y nos han estado dando pistas para verlo. Y ese final trágico que muchos no nos esperábamos, pero que no creáis, que yo creo que no va a ser así, que la Lashana Lynch sea la nueva 007. Porque yo os digo que los títulos de crédito pone James Bond will return. Y yo no creo que nos engañe Bárbara Broccoli y Michael Wilson. Y además, en la música de los títulos de crédito finales, nos da otra pista más. Y es que suena la canción de Louis Armstrong de 007 al servicio secreto de Su Majestad. Es como diciendo, James Bond ha vivido una tragedia. En 007 al servicio secreto de Su Majestad muere su mujer. Y aquí muere él. ¿Pero eso quiere decir que no tengamos más James Bond? No, en absoluto. James Bond volverá. Pues eso no me cabe ni la menor duda. Y yo creo que el personaje de la Lashana Lynch ha sido como digamos, como una inclusión, ya os digo, en este caso sí forzada, pero completamente irrelevante para que sea James Bond realmente el protagonista. Desde el punto de vista de calidad artística, yo tengo los sentimientos encontrados respecto a esta película, bastante encontrados. Porque por una parte, vemos que la película tiene un apartado técnico realmente sobresaliente, es decir, todo lo que se refiere al montaje, todo lo que se refiere al ritmo, todo lo que se refiere a la parte, digamos, de la fotografía, los efectos visuales, la parte técnica más que artística, es realmente sobresaliente. Pero yo creo que Fukunaga, el director de esta película, vuelve a caer, como os he comentado anteriormente, en uno de los aspectos que se reiteran mucho en las películas de acción de hoy en día. No se cuida la narrativa y se cuida más la parte técnica.
Pero eso es un error bastante importante. Es decir, esta película se puede decir que tiene cosas buenas, tiene cosas muy buenas, pero las cosas que tiene malas, sinceramente, son bastante mejorables. En el aspecto de que yo creo que esa narrativa se puede haber mejorado. Pero yo me acuerdo, yo cuando estaba viendo la película me estaba acordando de Martin Campbell, el director yo. Con lo bien que estaban narradas GoldenEye y Casino Royale, ¿por qué no se ha vuelto a contratar a Martin Campbell? Desconozco si Martin Campbell está retirado o no de la dirección, pero yo creo que Martin Campbell, que empezó la saga de Daniel Craig, y tendría que haberla terminado. Yo creo que este director se ha preocupado mucho viendo la película de lo que es, ya os digo, una parte técnica de contarnos una historia, pero no la ha hecho coherente. Y no es un buen director de actores en absoluto. Además de que los personajes, dentro de lo que es el papel, hay algunos, por decir, alguno que otro con unas decisiones, cuando no, los personajes son muy maniqueos. El personaje del villano prácticamente me pasa igual que con todos los villanos de las películas de acción de hoy en día. Es decir, veo un villano completamente soso. Le veo muy esquemático, muy estereotipado, muy maniqueo. Es decir, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Rami Malek, su interpretación es absolutamente plana. Yo es que no sé lo que le han visto a Rami Malek, a ese no actor. Ese Oscar que le dieron por interpretar a Freddie Mercury, más bien lo que hacía era imitar a Freddie Mercury. No es una interpretación lo que hace, es una imitación. Ya sabemos que últimamente, bueno, no tan últimamente, la Academia de Hollywood, para dar un Oscar a uno, tiene que hacer la vida, la biografía de algún personaje. Ahí está el Oscar injustificado de Renée Zellweger haciendo de Judy Garland, que yo no vi a Judy Garland por ninguna parte. Ahí está, por ejemplo, el Oscar, que os diría yo, pues a Jamie Foxx haciendo de Ray, aunque Jamie Foxx es un actor como una catedral muchísimo mejor que Renée Zellweger. O sea, valga las comparaciones aquí. Pero lo que quiero decir es que o tienes que para que te dé un Oscar en Hollywood en los últimos años, o tienes que interpretar o a un enfermo, o a un retrasado mental como Dustin Hoffman en Rayman, o como Tom Hanks en Forrest Gump, o tienes que interpretar la biografía de otra persona. Ya os digo, Judy Garland, mejor Renée Zellweger haciendo de Judy Garland, Jamie Foxx haciendo de Ray Charles, e incluso este año está Jessica Chastain interpretando pues a una telepredicadora, por lo visto. Es decir, no es un personaje original, sino que es un personaje que ya viene de atrás. Ahora me viene a la cabeza el nombre de Charlize Theron haciendo de aquella mujer también tipo asesina en serie o algo así parecido, que hizo en la película Monster. Pero que Charlize Theron estaba extraordinaria en la película, todo hay que decirlo. Pero que independientemente de su calidad interpretativa, siempre la academia parece que tiende a premiar a actores que interpretan a. Pues como Rami Malek interpretó a Freddie Mercury, ya le dieron por eso el Oscar. Pero yo no veo un actor con unas tablas, con experiencia y con un buen hacer como para darle un Oscar a este señor. Es más, es que Rami Malek aparece en muy pocas secuencias también en la película y hace un villano, digamos, un villano de bolsilibro. Es decir, no le veo un villano contundente como pudiera ser Goldfinger, por ejemplo, Auric Goldfinger, en la famosa película también de 007, o Stromberg en La espía que me amó, que también tiene algunos rasgos de maniqueísmo, pero que es un villano que tiene su presencia realmente. O como Christopher Walken en Panorama para matar. Le veo un villano muy sosaina. O incluso Matt Mikkelsen haciendo de Le Chiffre en Casino Royale. También un villano que estaba a la altura perfectamente de su antagonista, que es James Bond. Pero aquí veo a un Rami Malek y a un villano completamente descafeinado. Es decir, el villano, hay una diferencia tanto de interpretación como de desarrollo de personaje de lo que es el villano, que sinceramente queda muy por debajo de Daniel Craig. Luego también el personaje, insisto, de la Shanna Lynch haciendo de la nueva 007, es un personaje que está metido con calzador, es un personaje irrelevante. Si tú a la película le quitas el personaje de la Shanna Lynch de Nomi, la película queda exactamente igual, porque es que no tiene ningún fundamento dentro del film. O sea, está metido ahí por lo de la inclusión racial, pero incluso dentro de eso ya teníamos a Naomi Harris haciendo de Moneypenny.
Incluso el Felix Leiter fue desde el año 2006 un actor de color. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene el personaje de la nueva 007? Es como cuando metieron a Lando Calrissian a Billy Dee Williams en el episodio 9 de la Guerra de las Galaxias, que sale también tres escenas, y que es irrelevante para la trama. Cuando el protagonista prácticamente es que ni la conoce, ni le conoce, no tiene prácticamente contacto. Es más, tiene más protagonismo Ana de Armas, la actriz cubana Ana de Armas, tiene más protagonismo que ella, que la Lashana Lynch. Por lo tanto, nos estuvieron vendiendo durante tanto tiempo a la nueva 007, y cuando yo veo esta película para ver efectivamente a la nueva 007, vamos a ver qué es lo que es, vamos a ver qué tal está. No existe. Sigue siendo, evidentemente para mi sorpresa y para mi orgullo, sigue siendo Daniel Craig, afortunadamente. Por lo tanto, no hay polémica que valga. Pero cinematográficamente es algo que va en detrimento de la película y de la calidad cinematográfica. Porque cinematográficamente hablando, el cine es el arte de la interpretación, de contar una historia, de la puesta en escena. Y todo eso está muy brillantemente. Pero dentro de lo que es la interpretación, tenemos a un Daniel Craig estupendo, excelente. Tenemos a un Ralph Fiennes, digamos que da sus últimos coletazos como M. Un Felix Leiter, a Jeffrey Wright le vemos correcto. A una Ana de Armas que hace como chica Bond, digamos, como en las últimas películas lo hizo, por ejemplo, en Spectra lo hizo Mónica Bellucci. Digamos que no tiene ni un principio ni un final, sino que es un personaje ocasional. Ocasional nada más, como para que ella se luciese. Es otro personaje también de la CIA en la película. No, hombre, no os voy a desgranar todo el argumento, porque no voy a contaros toda la película. Pero es otro personaje que tampoco tiene especial relevancia. O sea, de todo el elenco, lo que es la historia en sí, la trama de espionaje y todo eso, digamos que los más importantes son James Bond, son el personaje de Madeleine y lo que es ya muy por detrás el villano, y haciéndole ni siquiera sombra el personaje de Blofeld, que sale una secuencia. Pero es que sale una secuencia para que también se lo cepille. Es decir, es como si los productores, como si Bárbara Broccoli y Michael Wilson diesen el cerrojazo a esta saga y quisieran dar el cerrojazo también a personajes. Felix Leiter y Blofeld, en el que ellos dos también tienen otro final trágico. Entonces, bueno, pues el guión así, o los guionistas así lo han decidido, pero yo creo que tampoco tiene una relevancia si dejamos a Felix Leiter vivir o a Blofeld vivir en su cárcel. Por lo tanto, hay decisiones dentro del guión que no tienen justificación dentro de la película. Además de lo farragosamente que está filmada la película, porque las conexiones entre lo que es el científico ruso, lo que es ¿cómo se llama? El personaje de Madeleine, lo que es el personaje del villano de Rami Malek, lo que es M, esas conexiones tardan en aparecer, tenemos que ir hilvanándola nosotros, digamos, a lo largo de la película, pero no están totalmente claras en el film, debido a que la narrativa no es clara. Por lo tanto, yo no puedo decir, o yo no me puedo explicar por qué los críticos dicen que esta película es buenísima, cuando la narrativa no es que tenga agujeros de guión, todo está explicado. Mejor dicho, está mostrado, pero no está lo suficientemente expuesto o narrativamente claro como para que la narrativa fluya de una manera, digamos, sin obstáculos dentro de lo que es la película. Y eso que la película se toma casi 3 horas de duración, 2 horas y media largas, 2 horas 40 o 2 horas 3/4 de hora. Es decir, la narrativa de Fukunaga es una narrativa deficiente, bastante deficiente, y yo creo que eso los críticos deberían de verlo. Es una narrativa muy deficiente, pero lo que es la parte artística en lo que se refiere a interpretaciones, yo creo que Daniel Craig hace uno de las 5 veces que ha hecho de James Bond. Es el Bond más humano, se ha tratado de humanizarle, se ha tratado de que su personaje, todo lo que le ha ocurrido en las otras 4 películas, le pese como una losa en esta película, y eso sí que está muy bien conseguido en lo que se refiere al guión. Yo creo que si este guión lo hubiese escogido Martin Campbell o incluso un director que, ya os digo, hubiese sido más competente, le hubiese dado la vuelta y el resultado hubiese sido mucho mejor. Técnicamente, pues porque la casa, la Ion Productions, yo creo que tiene un equipo técnico detrás para
ayudantes de segunda unidad, escenas de acción, que es brillante porque ya lo vimos en Casino Royale, ya lo vimos en Spectre, en Skyfall, en Quantum of Solace, ya lo vimos en todas las demás películas. Y en eso, evidentemente, eso está muy conseguido. Pero es como las películas de Misión Imposible. Tom Cruise tiene por detrás pues, a un equipo de especialistas de primerísima categoría, y cuando Tom Cruise dice, esto, pues se lo hacen inmaculado y perfecto. Pues exactamente igual Broccoli y Wilson, cuando digan esta secuencia, la queremos así planificada, estará todo presupuestado al milímetro y todo habrá funcionado a las mil maravillas. Pero cuando nos metemos ya en el meollo del asunto, en lo que es, digamos, como sabéis, las películas se dividen en presentación, nudo y desenlace, cuando Fukunaga se mete con el nudo, se pierde. Y ahí es donde se ve el director. Es decir, cómo vas evolucionando la trama de la película. Si todo va quedando meridianamente claro, o todo es un poco farragoso. Y al ser farragoso, aquí es donde Fukunaga mete la pata hasta el corvejón. Aquí es donde se le ve que no es un director que viva este proyecto o que haya intentado mejorarlo. Como ya os dije, por ejemplo, en Licencia para Matar, John Glenn venía del mundo, digamos, de las secuencias de acción, venía del mundo del montaje, de los efectos visuales, era un director más técnico. Por eso, por ejemplo, sus películas, narrativamente hablando, son un poco deficientes. En Licencia para Matar, por ejemplo, es un poco deficiente en el que algunos aspectos o algunas subtramas, acordaos que os dije en el vídeo, que no está bien resueltos del todo. Pero es que también le ocurrió en Alta Tensión, donde también os dije en el vídeo correspondiente que había como demasiados villanos y que todos quedaban como un tanto descafeinados. Pero es que vemos que yo creo que es un mal endémico cuando Bárbara Broccoli y Michael Wilson escogen a un director. Un director que sabe presentarte la película muy bien, sus personajes, pero como el prólogo es una secuencia de acción, se lo sabe elaborar técnicamente muy bien. Pero cuando se mete dentro del nudo, donde ya hay que desgranar y empezar a evolucionar los personajes, ahí es donde se le ve sus carencias. Y aquí es donde la película se hunde. Para luego remontar otra vez el vuelo, más hacia el final. Cuando vemos ya que digamos que todas las tramas argumentales, mejor dicho, las subtramas argumentales, se van, digamos que evolucionan por sí solas, pero evolucionan por inercia del guión, no porque el director, digamos que tenga una gran habilidad. Es decir, no es una película que esté bien dirigida, es una película que está bien interpretada a medias, porque tampoco Fukunaga es un gran director de actores. Lo que pasa es que Daniel Craig ya tiene las suficientes tablas, la suficiente experiencia y bagaje como para interpretar a James Bond. Ya lo ha hecho otras 4 veces. Y evidentemente él no va a tener que recibir órdenes de un director que seguramente Daniel Craig sabrá mucho más de James Bond que este director. Pero de todas. Entonces, el resultado de la película, polémicas aparte, artística y técnicamente es desigual. Es una película que técnicamente está muy bien resuelta, con un muy buen acabado técnico, con una puesta en escena encomiable, a veces correcta, a veces el tono conseguido, a veces no, donde los protagonistas evolucionan favorablemente dentro de su arco argumental, pero que es una película en donde se puede decir que la justificación de las acciones de algunos personajes o no se las comprende o no se las entiende, o incluso son absolutamente irrelevantes, como en el caso del personaje de la Lashana Lynch o como en el caso del fallecimiento de Felix Leiter. Es decir, ¿por qué? Muchas veces dices, ¿y por qué de este personaje? ¿Y por qué ahora actúa así? ¿Y por qué dices esto? Es decir, no es una película de precisión, no es una película en la que todos los cabos queden perfectamente atados. Es una película, digamos, hecha a veces con entusiasmo y hay otras veces que hecha con desgana. Hay secuencias que están muy conseguidas, la mayoría de secuencias de acción, y algunas secuencias de índole sentimental también. Pero hay otras secuencias que parece que le dice, o sea, parece que te da la impresión de que le falta inspiración al director. La manera que tienen cerrar diversas secuencias, dices, a este director le falta tablas y le falta más películas por hacer. Yo de este director nunca había oído hablar, o sea, sinceramente. Tampoco lo hace mal del todo, pero para meterse con una producción de cerca de 300 millones de dólares, que creo que ha costado 200 y pico, hombre, yo creo que Sam Mendes con Spectre y con Skyfall, yo creo que lo hizo muchísimo mejor. Danny Boyle, que era el director que en un principio iba a ser
que estar propuesto para esta película, y que por una serie de diferencias pues lo dejo, yo creo que lo podría haber hecho bastante mejor. El director de Trainspotting. Pero yo creo que, sinceramente, que Fukunaga no está a la altura de las circunstancias. Este director no está a la altura de las circunstancias. ¿Es la peor película de James Bond de la saga? No. No, ni mucho menos. Es decir, yo creo que tiene suficientes aspectos, algunos argumentales y otros técnicos, como para destacar por sí sola. Yo creo que la interpretación que hace Daniel Craig de su personaje es mucho mejor que la que hizo Sean Connery en Diamantes para la Eternidad, que ya os conté el porqué de la mala interpretación de Sean Connery. Yo creo que es la película, no de James Bond, sino la película de Sean Connery en la que peor interpretación hace. Pero eso se debió todo al follón que tuvo con Cubby Broccoli a raíz del despido de George Lazenby, que ya os lo conté en 007 al Servicio Secreto de Su Majestad. No tenéis más que poneros el vídeo en la sección correspondiente y verlo. Pero luego también tuve películas como Moonraker, que con ese final a lo Guerra de las Galaxias, a lo Star Wars, con James Bond pegando tiros en el espacio y dices, bueno, esto ya es... Y tampoco quiero deciros lo del Palacio Helado de Muere otro día con Pierce Brosnan. O sea, eso era ya la fantasía total. O sea, no. Sin tiempo para morir no es la peor película de James Bond. Las ha habido peores, bastante peores, yo diría. Pero tampoco es de las mejores, ni siquiera es de las mejores de... Yo creo que las mejores que tiene Daniel Craig son Casino Royale y Skyfall. Yo creo que son las dos joyas de la corona de la saga de Daniel Craig. Y dos de las mejores. Para mí, las mejores de James Bond son Casino Royale, La espía que me amó, 007 al servicio secreto de Su Majestad, Skyfall y Goldfinger. Para mí, esas son las cinco joyas de la corona de la saga, de las 25 o 26 películas que ya... 25 películas de James Bond, excepto si contamos esta, la que no es oficial, la dirigida por Irving Kershner, quiero recordarla, de Nunca digas nunca jamás. Pero si contamos las oficiales es la número 25. Y también la de Casino Royale de los años 60, donde James Bond hacía David Niven. Pero vamos, esa ya ni la cuento. Pero vamos, tampoco es la peor. Es una película que, ya os digo, tiene todos los elementos necesarios para funcionar como una película de James Bond, pero tampoco es una buena película, en general. Sobre todo a raíz de un comentario que me puso un suscriptor que me ponía, era una buena película de James, una buena película, pero una mala película de James Bond. Hombre, es que una película no puede ser buena y mala a la vez. O es buena o es mala. O sea, no hay término medio. O digamos, vamos, yo no hay término medio en lo que se refiere a las dos cosas. Si una película es muy buena, es muy buena. Si una película es muy mala, es muy mala. Esta película no es ni buena ni mala. Digamos que para mí, de las 25 de Bond, es una del montón. Porque ya os digo, tiene una serie de carencias narrativas y de carencias en el desarrollo de los personajes y sobre todo en las interpretaciones que se podría haber subsanado. El personaje de Ana de Armas no tiene ni comienzo, prácticamente no tiene ni comienzo, la presentación es paupérrima, el desarrollo es nulo y el final, yo estaba viendo la película y digo, ¿y dónde está Ana de Armas? Se ha desaparecido. O sea, no ha habido tampoco un final definido para ella. Luego pasamos directamente al capítulo con Félix y... Tampoco es una película donde de Felix Leiter, al que también se le ha puesto ese final trágico, realmente también desarrolle algo el personaje. Yo me acuerdo cuando en las otras películas de James Bond aparecía Félix, que incluso Félix tenía más relevancia. Y ojo, eran películas de 2 horas, no eran películas de casi 3 horas. Yo creo que si los anteriores directores de las películas de James Bond, como John Glenn, como Terence Young, como Martin Campbell, hubiesen cogido este material, yo creo que lo hubiesen sacado mucho más jugo. Yo no sé por qué Bárbara Broccoli o Michael Wilson no han optado por un director, digamos, un poco más competente en todo esto. Yo creo que este director no estaba muy inspirado a la hora de filmar esta película, se lo tomó como un encargo más y dijo, vamos a ver qué es lo que sale. El resultado es una película de James Bond, digamos, resultona, que tiene todos los elementos de una película de James Bond, ya os digo, todos. Algunos más conseguidos, otros menos, pero es una película de James Bond de manual. No tiene más. Pero tiene la desgracia de tener una serie de personajes completamente irrelevantes. La nueva 007 es irrelevante. Rami Malek es irrelevante. El personaje de Ana de Armas es irrelevante. No aportan nada a la historia. Nada. Nada. O sea, la labor de los secundarios dentro de una película, su función es la de complementar a los protagonistas. Tanto artística
como en el plano dramático. Es decir, que les influencien en algo, para que el resultado de la película sea otro. Pero si tú quitas al personaje de la nueva 007, de la Lashana Lynch, la película no varía. Se queda igual. Es irrelevante. No pinta nada. Y le quitas al personaje de Ana de Armas, tampoco. Y si le quitas a Rami Malek, mejor. Mejor. Porque para lo que hace, con esa justificación al final de la película, con esos sueños que tiene Madeleine, con la careta esta, a mí me pareció un villano más de estos villanos tipo Marvel que no pintan nada, que están como de tapadillo ahí, como de bolsilibro. Es un villano descafeinado, no. Por eso yo os digo que para ser el final de la etapa de Daniel Craig, bien por él, por una parte, porque él se ha lucido, o sea, él ha seguido siendo el mismo, él ha seguido siendo 007, y yo creo que él se ha quedado muy a gusto. Pero también mal por él, porque, oye, a mí me hubiera gustado que hubiese personajes más a la altura de Daniel Craig. Yo creo que Daniel Craig, después de que en el año 2006 todos nos lleváramos las manos a la cabeza cuando oímos de que este señor iba a interpretar a 007, diciendo, un rubio más bajito de lo habitual, no se parece nada a los demás, nos llevamos todas las manos a la cabeza como diciendo, ya me acuerdo yo aquello, la polémica que también fue en su día bastante gorda. Este va a ser el nuevo 007, este va a ser el fin de la franquicia, esta película, la nueva, no va a ser nada, va a ser un fracaso, este hombre no va a cuajar. Y luego cuando nos acercamos al cine y vimos cómo defendía el personaje, muchos dijimos, este es el mejor James Bond de todos, por mucho peso específico que tenga Sean Connery. Por ser Sean Connery el primero. Pero este James Bond es fantástico, es único. Y nos lo ha demostrado película por película. Hasta que en este film, Daniel Craig, digamos que ha terminado de ser su James Bond. Y ha tenido un final, digamos, a la altura del personaje. Es decir, ha muerto como un héroe. Es decir, le han convertido como una especie de símbolo, de mártir. ¿Por qué le han convertido en una especie de símbolo? Acordémonos de la secuencia en la que Léa Seydoux, en la que Madeleine va con el coche con su hija y le dice, y ahora te voy a contar quién era tu padre, te voy a contar quién era Bond. Te voy a contar quién era Bond, James Bond. Es decir, le han convertido como a James Bond le han convertido como en un tótem, le han convertido como en un mártir, le han convertido como en una leyenda. Todas las personas, todos los grandes hombres, los grandes personajes que han muerto jóvenes, por así decirlo, se han convertido en leyenda. Pues yo creo que es el final que le querían dar a James Bond, convertirlo en leyenda. Ahora esa leyenda volverá. James Bond will return, como ponen los títulos de crédito finales. Yo no tengo todas conmigo que la Lashana Lynch vaya a volver a ser James Bond, vaya a volver a ser una 007. A lo mejor sí al principio de otra película, pero si James Bond volverá, evidentemente ya no en la piel de Daniel Craig, sino en el de otro actor, yo creo que la Lashana Lynch, que pertenece a este universo que yo creo que Barbara Broccoli y Michael Wilson lo han cerrado este universo porque los personajes, digamos, que los han eliminado, y al cerrar este personaje, al cerrar, digamos, este ciclo, tendrán que volver a renovarlo. Veremos con qué nos sorprende. A lo mejor no dentro de un año, o 2 o 3, no lo sabemos. Pero yo os digo que yo creo que James Bond volverá. Y creo que 007 volverá. A lo mejor no en la piel, ni de Daniel Craig, evidentemente, y a lo mejor no en la piel de la Lashana Lynch. Pero seguramente un James Bond, hombre, seguro que lo tendremos. Por eso os digo que, al margen de polémicas un tanto vacías, vacuas, que lo único que hacen muchas veces es, pues eso, crear, digamos, una publicidad gratuita, porque todo esto es publicidad gratuita. Yo creo que Barbara Broccoli y Michael Wilson van a seguir insistiendo en un James Bond que sea hombre. Y además a su favor tienen el nombre del personaje, James Bond. Y ahora os formulo una pregunta. Para vosotros, ¿qué es más importante? Para terminar, os formulo una pregunta. ¿Qué es más importante? ¿El nombre de James Bond o el 00? La licencia 007 en este caso. Yo lo tengo muy claro. El protagonista de la saga es James Bond. Independientemente que tenga licencia de 00 o no. Porque ya vimos películas donde no tenía licencia de 00. Licencia para matar sin ir más lejos.
Por lo tanto, el personaje, el protagonista, es James Bond, no es el 00. Como dice la Lashana Lynch, y tiene toda la razón, dice, el 00 es un número. El importante es James Bond, no es el 007. El 007 es la licencia, pero el personaje es James Bond. ¿Acaso no en Licencia para Matar no le quitaron su licencia? ¿No se la revocaron? Sí. ¿Dejó de ser James Bond? No. Pues ya está. Entonces, ¿dónde está la polémica? En ninguna parte. Y ya os digo, una Lashana Lynch, una nueva 007, irrelevante, que va en detrimento de la película porque su personaje no pinta nada. Está ahí puesta con calzador, nada más. Pero afortunadamente, para los que somos aficionados a estas películas, yo lo soy, pues el protagonista sigue siendo Daniel Craig. Es decir, sigue siendo James Bond. Y Sin tiempo para morir es otra película de James Bond con una estructura narrativa muy similar a las anteriores, en donde priman las secuencias de acción, las persecuciones, los tiroteos, las chicas guapas, etcétera, etcétera. Es decir, y los villanos, que a veces pintan algo y a veces no pintan nada. En este caso, pues hemos tenido la mala suerte de que no pintan nada. Yo no hubiese escogido a Rami Malek. Ahora, yo, si hubiese sido el director de esta película, yo hubiese hecho una buddy movie entre la Lashana Lynch y Daniel Craig. Hubiese hecho una buddy movie a lo, no sé, pues al estilo años 80, por variar un poco. Pero yo cuando vi esta película vi otra película de James Bond. Ni de las peores ni de las mejores. Otra más. Otra más. Y las polémicas, sinceramente, sobran. Y las polémicas se quedan eso, en polémicas. Una vez estrenada Sin tiempo para morir, os puedo decir que es un cierre digno. No del todo. No del todo. Ya os digo, el director Kariyoshi Fukunaga, he tenido que leerlo porque los dos primeros no me los sabía, los dos nombres. Ya os digo que nos ha presentado una película técnicamente bien hecha, técnicamente bien acabada, pero artísticamente y sobre todo en lo que es la narrativa, con muchos defectos. Y defectos importantes. Defectos importantes en lo que se refiere a fluidez, a ritmo, no en las secuencias de acción, pero sí en el desarrollo y en el arco argumental, no de Daniel Craig, sino del resto de personajes, que muchos de ellos parecen como estampitas. Parece que no pegan nada. Pero bueno, es lo que tenemos y, como dice un amigo mío, es lo que hay. Pero vamos, lo que hay es una película que si yo le tuviera que dar una puntuación, del 6 no pasaba. Y ya le estoy regalando más. Yo esta película la hubiese pulido mucho más, narrativamente hablando. Hubiese quedado mucho mejor. Sinceramente. Pero bueno, tenemos lo que tenemos. Sin tiempo para morir. Una película que, fuera de polémicas, es una película técnicamente brillante, pero artísticamente fallida. Por lo tanto, esta película se queda como en tierra de nadie. En tierra de nadie. Para ser el final de Daniel Craig, le han convertido en una leyenda, que es lo que realmente el personaje 007 se merece. Una leyenda. ¿Alguien vio su cadáver? No. Por lo tanto, James Bond will return. Y ahora otra cosa. ¿Podrían convencer a Daniel Craig con un buen... ¿cómo os diría yo? Con un buen cheque y unos cuantos millones? No lo descartéis. Espero que os haya gustado la review de esta singular película, por así decirlo. Que tengáis una buena velada y hasta mañana.